Muy bien, me llamo Sergio Strejirevich y vamos a repasar aquí algunos apuntes para examinar clínicamente la apatía. Muy bien, empecemos por definir la apatía. Cuando hablamos de apatía estamos hablando de un síndrome que básicamente se produce por la disminución de las conductas dirigidas hacia un objetivo y la disminución de la respuesta afectiva ante los eventos de todo tipo, positivos y o negativos. Y lo que tenemos que recalcar acá es que esta disminución en la respuesta afectiva es ante los eventos de todo tipo, que incluye los eventos negativos también. Probablemente la mejor manera de comprender qué es la apatía es examinando el origen de la propia palabra. Viene del griego y significa sin, patos, pasión. Es decir, que lo que vamos a intentar examinar es un cuadro, un síndrome, obviamente conductual, en donde se observa un apagamiento e incluso la extinción de la respuesta emocional a estímulos de todo tipo. En este contexto, las personas que están afectadas por apatía suelen, en primer punto, estar pasivas, con pocos movimientos espontáneos de búsqueda. La primera impresión que uno recibe de ellas es que los movimientos que habitualmente caracterizan el comportamiento normal están apocados, es decir, la persona se puede quedar un poco más quieta que de costumbre, puede tener menos incluso movimientos de barridos con sus ojos, aún teniendo una conversación tranquila o durante el examen clínico. La otra cuestión es que esto probablemente hay que interrogarlo más a familiares que a las personas afectadas, suelen no iniciar espontáneamente nuevas actividades. Y esto no está hablando de generar actividades, un nuevo trabajo, un nuevo deporte, sino incluye estando en una posición estática pasar a una activa, es decir, sin que haya una orden de un tercero o un estímulo externo que le proponga iniciar una actividad. Y no hay que confundir que sí pueden realizarlas cuando les es propuesto. Es decir, una persona que está pasivamente sentada, por ejemplo, mirando la tele, y se le dice, ¿me ayudás a hacer tal cosa? Puede hacer esa tarea, acompañar a hacer esa tarea. Sin embargo, lo que tenemos que ir a buscar es si pudo hacer esa tarea espontáneamente al comprender que era necesario hacerla. La otra cuestión, durante el interrogatorio uno va a proponer situaciones que requieran respuestas emocionales concretas, es decir, uno tiene que incluir en el interrogatorio chistes o entrar en situaciones que normalmente deberían responderse con angustia o con miedo y observar detenidamente el modo en que la persona reacciona emocionalmente. No tanto en lo que dice, sino en el modo en que responde emocionalmente con el cuerpo, es decir, tanto con la gestualidad como con los movimientos espontáneos o con algún otro signo, por ejemplo, con cambio en la forma de mirar, etc. Y finalmente, pueden estas personas descuidar su arreglo personal e incluso comer compulsivamente lo que se llama gula. Es decir, no tienen por qué estar en los estadios de apatía más graves que se ven en determinadas situaciones de daño neurológico. Esto puede ser extremo, al punto de incluso el paciente escararse por estar sentado o someterse a una situación de descuido personal que le proponga tener infecciones, pero en grados menores de apatía uno lo puede ver con no estar adecuadamente vestido, siempre pensando cuál ha sido la manera previa de este sujeto a la hora de arreglarse para salir. La otra cuestión que hemos visto en la definición es que hay una disminución de las conductas dirigidas hacia un objetivo. Y esto tiene que ver con que en realidad lo que hay es una pérdida del interés, una pérdida de las conductas propositivas que va a terminar produciendo casi como consecuencia esta disminución en las conductas dirigidas hacia un objetivo. Vamos a repasar esto muy brevemente y si se quiere capaz demasiado simplemente, pero para recordar de qué estamos hablando. Cuando uno está sometido a cualquier campo, a cualquier campo consciente, uno tiene un montón de objetos a los cuales está recibiendo estímulos. Si todos estos objetos tienen el mismo nivel de interés, el mismo nivel de relevancia, no podríamos orientar nuestra conducta. Por ejemplo, pensemos en una situación. A este hombre le gusta hacer surf, entonces va a entender que para hacer surf, y él vive en la ciudad, necesita recorrer un camino que lo lleve a una playa para poder hacer surf. Es decir, del gusto por el surf
empieza a tener un interés especial en aquellas cosas que le pueden permitir hacer aquello que le genera placer. Es decir, necesita un medio de transporte, necesita un mapa, un camino, para finalmente llegar al lugar donde él puede hacer surf. Aparte, necesita dinero para hacer esto, por lo tanto, va a entrar en su campo de relevancia la posibilidad de obtener dinero para llegar a hacer surf. Y finalmente, es el hecho de hacer surf lo que le va a permitir tener un rapport positivo, es decir, tener una recompensa. Y esa recompensa a la vez va, en un circuito virtuoso, a estimular la búsqueda de los medios necesarios para hacer esto. Ahora, imaginen una situación donde la relevancia de cada uno de estos objetos que finalmente organiza una conducta propositiva empieza a perderse, es decir, todos los objetos valen lo mismo, todos los estímulos tienen el mismo peso en el campo psíquico. Sería muy difícil que este sujeto tenga alguna conducta propositiva, porque simplemente no habría ningún destino hacia cuál ligar su conducta. Y esto es lo que sucede en el contexto de la apatía. Otro problema a la hora de examinar la apatía es que, a diferencia de otros síntomas que habitualmente son distónicos, es decir, que son vividos de manera negativa y extraña por el sujeto que los padece, en la apatía no solo pueden ser visualizados de manera subjetiva como positivos, sino incluso por el entorno. ¿A qué nos referimos? Las personas que están sufriendo apatía suelen estar menos irritables, porque en realidad la irritabilidad es una respuesta excesiva a los estímulos y acá hay una disminución global de la respuesta a todo tipo de objetivos. Y por ende también pueden estar menos ansiosas o temerosas. Es decir, que si esta persona, por ejemplo, partió teniendo un síndrome o un trastorno de ansiedad, una vez que empieza a tener apatía, vamos a observar una disminución dramática en los síntomas de ansiedad. E incluso puede parecer estar más dulce y cariñoso si es que esta persona, por aprehensión o por irritabilidad, le costaba tener conductas de acercamiento o empáticas al tercero. Ahora, esto sería simplemente una ilusión, ya que la empatía, la posibilidad de accionar empáticamente en consonancia emotiva con otro, también va a estar disminuida. Y también puede parecer que escuchan más, simplemente de nuevo por lo mismo, porque están pasivos y alguien puede creer que esa escucha pasiva es una escucha activa y por ende desde afuera se pueden observar como más contentos y relajados si es que la imagen previa era la de una persona ansiosa, asustada, depresiva o temerosa. El contraste puede ser connotado de manera positiva de esta manera. Muy bien. Por la misma razón, la apatía se esconde detrás de sí misma y de la depresión, porque al haber una disminución en la respuesta emocional global, también va a haber una disminución de las quejas subjetivas de las personas afectadas, tanto por depresión como por trastorno de ansiedad, ya que en definitiva no les importa nada y tampoco les importan las cogniciones depresivas o ansiosas que antes las aquejaban. Ahora, el problema, y esto es probablemente lo que hace más fascinante el examen de la apatía, es que tampoco le importan estar apáticos. A esto es lo que me refería con que no es un síntoma distónico. La apatía a uno lo lleva lentamente, casi como la langosta que es colocada en la olla fría y se la va calentando de a poco hasta que finalmente muere por la cocción. La apatía va apagando la respuesta emocional y finalmente el sujeto entra en un nirvana en donde desconoce o no entiende o por lo menos no se ve preocupado por los efectos funcionales negativos de la apatía, que ya sabemos que es un síndrome de enorme impacto funcional. De hecho, tan importante es el impacto funcional de la apatía que es equivalente al de la depresión, si no mayor. Lo que le decía, pueden presentar gula y si uno no está atento a la posibilidad de que la apatía sobrevenga posteriormente un cuadro depresivo o ansioso, pueden simular una mejoría de este cuadro. Fíjense, esta es una de las escalas que actualmente se están utilizando más para la investigación de la depresión. Se llama escala de Montgomery-Åsberg o MADRS, y tiene estos 10 anclas: tristeza aparente, tristeza explicitada, tensión interna, sueño reducido, apetito reducido.
dificultad en la concentración, lasitud, incapacidad de sentir, pensamientos pesimistas, pensamientos suicidas. Supongamos que una persona es tratada con un fármaco que puede producir como efecto adverso apatía, es tratada, perdón, la depresión con un fármaco que puede producir como efecto adverso apatía, uno podría encontrar una mejoría aparente en muchos de los síntomas que evalúa la Montgomery-Åsberg. ¿Por qué? Porque la tristeza aparente no se vería porque hay una disminución de la respuesta emocional en todo sentido, por ende tampoco el sujeto se quejaría de la misma manera de su hipertimia displacentera, estaría mucho menos ansioso, entonces el ítem 3 que se refiere a los síntomas de ansiedad se vería disminuida, dormiría de más, no de menos, lejos de tener apetito reducido podría incluso tenerlo aumentado, eh, no tendría pensamientos pesimistas o los vería reducidos, no tendría pensamientos suicidas o los vería reducidos de la misma manera que tendría un montón de otros pensamientos también reducidos, como la creatividad, la posibilidad de que ocurrirse actividades nuevas, etcétera, como comentábamos al principio. Entonces, una persona podría tener una disminución significativa en el puntaje de esta escala, que insisto es una de las escalas más utilizadas, a pesar de, por ejemplo, mantener la dificultad en la concentración, seguir con energía y de hecho aumentar la incapacidad de sentir y considerar que la persona ha mejorado de la depresión cuando en definitiva lo que ha hecho es sufrir un efecto adverso que distorsiona la capacidad psicométrica de esta escala. Por eso hay que recordar que la apatía no solo es diferente a la depresión, más allá que tenga ciertas superposiciones, overlap clínicos, sino que a mayor apatía puede observarse menor depresión. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico diferencial entre apatía versus depresión o incluso mejoría? Bueno, preguntando activamente y con ejemplos concretos sobre mejoría en los síntomas core de la depresión, ¿sí? En los síntomas centrales del síndrome depresivo, que son anedonia, aplanamiento afectivo, interés, propositividad. Es decir, que si yo veo una disminución en los síntomas cognitivos de la depresión o en los vegetativos como sueño, apetito, sin que se observe una mejoría en la anedonia, en el planeamiento afectivo, en el interés y en la propositividad, estoy con derecho a pensar que pude haber sustituido depresión por apatía. Y la otra cuestión es siempre ingresando el examen de un tercero o un allegado, preguntando acerca de todas estas síntomas de la apatía, pero siempre recordándoles que no es respecto del episodio, sino respecto de un momento ideal de salud de este sujeto previo al episodio. Porque si uno le pregunta a una persona, ¿usted cómo lo ve al sujeto que previamente estuvo deprimido o ansioso y ahora está apático? Van a contestar que mejor, porque hay menos quejas, hay menos sufrimiento, hay menos expresión de emociones negativas. Pero la pregunta tiene que estar disparado a un momento previo al episodio. Lo otro es chequeando el nivel de actividad espontánea, gestualidad y prosodia, es decir, mirando y escuchando no tanto lo que la persona dice, sino cómo lo dice. La actividad espontánea, ya lo habíamos dicho, nos referimos a estos movimientos casuales que no tienen ninguna dirección, que no tienen ningún objetivo, pero que hablan de nuestro tono muscular. La gestualidad en una persona con apatía está apagada, disminuida, es decir, va a haber no solo menos gestos a nivel facial, sino menos acompañamiento de las manos para hablar, menos modificación de la postura durante el discurso. Y la prosodia va a acompañar esto. La prosodia es el tono, el lenguaje no verbal que se incluye en nuestra comunicación, las inflexiones vocales, la cantidad de palabras, la capacidad de darle una connotación adjetival a lo que estamos diciendo. Una persona supongamos que una persona antes decía, mi equipo de fútbol es el mejor del continente porque somos los más aguerridos, los mejores, los que tenemos los mejores valores dentro del deporte, capaz ahora diga, sí, mi equipo es el mejor y no pueda tener
toda esa cadena adjetival que exacerbaba prosódicamente o en el contenido de su discurso la emoción que debería estar detrás de esa valoración. La otra cuestión, pesquisando actividades espontáneas o hedónicas, es decir, por ejemplo, un sujeto que tenía como hobby ir a jugar al tenis y cuando no iba a jugar al tenis iba a ver tenis o leía las noticias de tenis, puede ser que mantenga la rutina de jugar al tenis, porque eso, por ejemplo, puede estar preseteado por la agenda o por el horario que tenga con el entrenador o el profesor de tenis, pero uno debería pescar la búsqueda espontánea de jugar con amigos o de ver partidos de tenis o de ir a ver torneos. ¿Mm? Hay que interrogar sobre el deseo sexual como entrada al deseo en general y siempre estamos hablando de deseo, no de actividad sexual, es decir, las ganas de. ¿eh? Y finalmente preguntando sobre la amplitud del rango emocional. ¿Qué es esto? Si la persona tenía un rango X de posibilidades de ir de neutro a contento, de neutro a triste, de neutro a enojado, ver si esa gama de emociones se ha visto reducida. Es decir, imaginen un piano que antes tenía 6, 7 octavas y ahora se ha reducido a 2 octavas, es decir, apenas a unas pocas notas. Va a ser todo más plano, va a tener menos matiz. ¿Mm? Muy bien, ¿qué preguntas para evaluar el rango emocional? ¿Se puede divertir tanto como siempre? Al sujeto que se está evaluando y al allegado del mismo sujeto. ¿Se puede poner tan triste como hacerlo? ¿Puede llorar? Antes lloraba viendo películas, ahora llora cuando ve una película. Antes, cuando miraba un partido de fútbol, se enojaba al punto de pararse y tener que dejar de ver, por ejemplo, cuando estaban por ejecutar un penal, o cuando estaba por haber un momento dramático en el partido de tenis, cerraba los ojos, apretaba los puños, se paraba, es decir, todos esos gestos que acompañan la tensión nerviosa, y ahora lo está viendo como una persona inconmovible o apenas con unos gestos mecánicos al respecto. Cuando mira el fútbol se calienta tanto como antes y en realidad la pregunta es, ¿se calienta tanto como antes? Para una persona que no sea argentina, calentarse es emocionarse, enfervorizarse tanto como antes. Después, si hay confianza y no, esto no genera problemas, un muy buen lugar para observar esto y sobre todo en mujeres es sobre la intensidad del orgasmo. Esto es una cosa automática que no depende demasiado del entorno. Obviamente si el partener es siempre lo mismo, las circunstancias siempre lo mismo y la respuesta suele ser muy precisa y muy orientadora de si hay apatía o no hay apatía. Y finalmente, cómo anda su creatividad. ¿eh? Bueno, muy bien, con esto espero haber ayudado en el examen de un síndrome muy frecuente como síndrome en sí mismo primario. Hay enfermedades que lo producen, lesiones cerebrales, el Parkinson, la demencia, pero también como consecuencia de algunos tratamientos farmacológicos como los antipsicóticos o los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Un saludo.